Hola chicos, hoy hablaremos sobre el ciclo cardíaco. Y para empezar, ¿qué es el ciclo cardíaco? Son todos aquellos fenómenos que se producen desde el momento en el que comienza un latido cardíaco hasta el momento en el que ocurre otro latido cardíaco. Todo esto va a iniciar por el sistema de conducción y principalmente a través del nódulo sinoauricular, ya que este genera un potencial de acción que es automático. Ahora les voy a hacer una representación esquemática del sistema de conducción. Vamos a dibujar pues el nodo sinoauricular, aurículo ventricular y una porción fibrosa que va a retrasar la conducción. Aquí les señalo el nodo sinoauricular, que también se conoce como con su epónimo CAPE y FLAC. También de este lado están las haces internodales, que son tres: la anterior, también denominada como Bachmann, el haz medio, también denominado como Wenckebach, y el haz posterior, también llamado Thorel o Doricelli. También está el nodo aurículo-ventricular, también conocido como nodo de Ashoff-Tawara. Después pasa a través de esa porción fibrosa y se forma, en esa misma parte se encuentra el haz de His, también denominado como fascículo atrioventricular, y finalmente se divide en dos ramas y se forman la red de Purkinje, o también denominado como plexo subendocárdico. Y esos son los componentes del sistema de conducción. Una vez entendidos los elementos del sistema de conducción, es importante mencionar que todos estos elementos no se van a estar activando al mismo tiempo, porque en el caso de que se activen todos al mismo tiempo va a generar que la aurícula y el ventrículo se contraigan simultáneamente. Esto no nos conviene porque realmente el corazón no estaría sirviendo como una bomba, ya que no se estaría llenando adecuadamente el ventrículo y no estaríamos bombeando la cantidad de sangre para poder mantener irrigado a todo nuestro organismo. ¿Y esto cómo sucede? Para que exista esta sincronía o que la aurícula se contraiga primero que el ventrículo, debe existir un retraso de la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. ¿Esto cómo va a suceder? Sucede a través del nódulo aurículo-ventricular. Esto para que las aurículas obviamente se contraigan primero que los ventrículos. ¿Y cuáles son los componentes? Primero es el retraso que va a producir el nodo aurículo-ventricular. ¿Esto por qué? Porque principalmente en el sistema de conducción existen muchísimas uniones en hendidura o uniones gap. Entonces, en el nódulo aurículo-ventricular, así como en este sitio donde se encuentra la porción penetrante del haz de His, atraviesan o penetran un tejido fibroso auriculoventricular que tanto el nodo auriculoventricular como esta porción contienen una menor cantidad de este tipo de uniones, estas uniones hendidura o gap, que recordemos que la función de estas uniones es aumentar o favorecer la conducción del impulso eléctrico de una célula a otra. Entonces, si nosotros consideramos que aquí en el nódulo y a través de este haz, para que lleguen ya las ramas del haz de His, tenemos un retraso de 0.13 segundos desde aquí a acá. Sumándole el retraso natural que tiene desde el nodo sinoauricular hasta el nodo auriculoventricular, existen 0.03. Entonces, si sumamos los 0.13 segundos que genera esta parte con el 0.03 segundos que genera desde el nodo sinoauricular a través de las vías internodulares, tenemos un retraso ya de 0.16 segundos desde que se contrae prácticamente nuestra aurícula hasta que se contraiga nuestro ventrículo. Es así cuando se da el ritmo o es lo que está permitiendo que nuestra aurícula se contraiga primero que el ventrículo. Y hablemos ya sobre los cambios que van a existir en todas nuestras células. Tenemos cambios de tipo eléctrico, tenemos cambios de tipo mecánico y tenemos cambios de tipo químico. Hablando especialmente de las células cardíacas que tienen la capacidad contráctil, por ello hablamos de un cambio mecánico. Pero teniendo en cuenta estos tres cambios, ¿qué es lo que sucede primero? Primero ocurren los cambios químicos, o sea, todos los electrolitos, el sodio, cloro, calcio, potasio,
Todos estos son los que van a estarse moviendo a través de la membrana celular. Una vez que sabemos que nuestras moléculas tienen cargas eléctricas, podemos ya hablar de que cuando una molécula de sodio entra a la célula, consigo lleva un cambio eléctrico porque lleva una carga positiva. Entonces, bueno, lleva un catión. Entonces, al moverse esta carga positiva, si nosotros tenemos un sistema de equilibrio y movemos una carga positiva, va a generar una diferencia de voltajes. Esa diferencia de cargas, perdón, va a generar un voltaje, porque el voltaje básicamente es la diferencia de cargas. Entonces, primero cambia el sodio, que a su vez, de manera consecuente, va a generar un cambio eléctrico. Y este cambio eléctrico va a generar potenciales de acción que finalmente se van a ver reflejadas en nuestras células como cambios mecánicos. Entonces, primero es la molécula química, después el cambio eléctrico y finalmente el cambio mecánico. Y aquí lo podemos representar. Esta es una gráfica de cómo sucede, bueno, cómo es el potencial de acción de una célula muscular del ventrículo y podemos ver que en la fase cero del potencial, podemos ver que el voltaje se va haciendo pues más positivo porque recordemos que en esta parte va entrando el sodio. Como va entrando el sodio, a su vez lleva una carga positiva. Entonces, si entra un sodio, por ejemplo, de menos 90 pasa a menos 89. Y así va a ir avanzando hasta que rebase el umbral, que el umbral una vez rebasado se genera ya el potencial de acción. Y va haciéndose más positivo gracias a las cargas eléctricas. Y una vez que ya tenemos, bueno, desarrollado, o ya una vez que tenemos este cambio eléctrico, va a generar ya un cambio en la contracción, o sea, un cambio mecánico. Entonces, primero ocurren los cambios químicos, entra el sodio. El sodio cambia las cargas, se va a volver más positivo, se despolariza la célula y esto va a generar finalmente ya nuestro cambio mecánico. También aquí existen, bueno, está representado cómo se va moviendo, bueno, cómo son los cambios mecánicos a través de un periodo refractario. Recordemos que el periodo refractario es un periodo en el que una vez que llega el estímulo y se desencadena un potencial de acción, por más que nosotros estemos agregando más estímulos, no vamos a poder desencadenar otro potencial de acción porque es un periodo donde simplemente no va a responder. Recordemos que también del periodo refractario existe uno relativo y otro absoluto. Ahora continuemos con las fases del ciclo cardíaco. Pues básicamente el ciclo cardíaco se va a estar dividiendo en sístole y en diástole, que la sístole es la contracción y la diástole es la relajación. No importa si es contracción auricular o ventricular, da igual. Y bueno, ¿cuál va a ser el efecto de la frecuencia cardíaca sobre la duración del ciclo cardíaco? ¿Qué relación tiene? Nosotros, cuando aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, de manera consecuente vamos a provocar que la duración del ciclo cardíaco pues sea menor. Además, también lo que se modifica es el potencial de acción, ya que este también va a estar disminuyendo. Y el periodo, tanto de contracción como de relajación, a su vez también van a estar disminuyendo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. Esto puede considerarse como una frecuencia cardíaca normal. Y hablemos de la sístole. La sístole va a representar aproximadamente un 40% del ciclo cardíaco completo. Pero supongamos que nuestra frecuencia cardíaca aumenta 3 veces más, aproximadamente unos 210 latidos por minuto. Lo que va a suceder es que proporcionalmente la diástole va a empezar a disminuir, por lo que la sístole pues se va a volver proporcionalmente mayor durante el ciclo cardíaco. Pero recordemos que si hablamos de una proporción, no significa que como tal el periodo en segundos sea mayor de la contracción. Al contrario, va a estar disminuyendo, pero la diástole o la relajación va a disminuir más. Por eso hablamos de que el porcentaje durante el ciclo cardíaco es mayor. Pero que nuestra diástole disminuya tan drásticamente
no es tan benéfico para nosotros. O sea, sí vamos a provocar que la frecuencia cardíaca esté aumentando, pero las contracciones o el volumen sistólico, lo que esté saliendo de nuestro ventrículo, no será el adecuado, porque ya estaremos viendo que como tal la contracción auricular no es tan útil o no es tan eficiente para el momento del llenado completo del ventrículo, ya que el ventrículo se va a llenar básicamente por la diferencia de presiones, no tanto por la contracción auricular. Entonces una frecuencia cardíaca tan elevada como la diástole se va a reducir casi por completo, pues el llenado de estas cámaras cardíacas intraventriculares o estas cámaras ventriculares no se va a llenar adecuadamente. Entonces esto va a disminuir la cantidad de sangre que salga de nuestro corazón y pues no va a ser tan útil nuestras contracciones. Ahora hablemos de la función de la aurícula como una bomba de cebado. Esto tiene mucha relación con lo que les había comentado de que la aurícula no tiene tanta eficiencia al momento de tener la contracción y llenar el ventrículo. Realmente el ventrículo se va a estar llenando por una diferencia de presiones, ya que normalmente la sangre fluye continuamente desde las grandes venas hacia las aurículas. ¿Y esto por qué? Porque al momento de que se genere la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar. Se cierran estas por la contracción y la sangre va a salir hacia la circulación sistémica y pulmonar. Entonces salen hacia las arterias, pasan por los capilares, después va llegando hacia las venas y toda esta sangre que se va moviendo desde las venas va a pasar continuamente hacia la aurícula. En la aurícula se va a empezar a llenar de sangre, se llena, se llena, se llena y va a empezar a generar mucha presión dentro de la aurícula. Esta presión es tan grande que va a empezar a vencer la presión que está dentro del ventrículo, porque el ventrículo, una vez que ya se contrajo y eyectó toda su sangre, la presión dentro del ventrículo va a ser menor que la aurícula, porque también se va a empezar a tener la relajación ventricular. Después de la sístole viene la diástole, se relaja el ventrículo y la sangre se va a empezar, como ya habíamos mencionado, a acumular dentro de la aurícula. Entonces aumenta la presión auricular y vence la presión ventricular. Es así como la mayor cantidad de sangre va a pasar desde las venas a través de las aurículas hacia los ventrículos, sin la necesidad de que la aurícula realmente se esté contrayendo. El 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, sin la necesidad de una contracción auricular. Una vez de que vaya pasando ya toda esta presión de la sangre que está mayor en la aurícula hacia los ventrículos, va a empezar a pasar toda esta sangre por gradiente de presiones, del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Entonces, cuando estas presiones se vayan igualando, pues la velocidad con la que va pasando la sangre va a empezar a disminuir y después ya se genera por el propio nodo sinoauricular, se va a generar ya la contracción auricular, que como tal la contracción auricular va a proporcionar o va a mejorar la eficiencia de llenado del ventrículo. Va a aportar con un 20% del llenado adicional de los ventrículos. Y pues así básicamente nosotros podemos considerar o llegar a pensar, bueno, si realmente las aurículas no están aportando gran cantidad de sangre hacia nuestros ventrículos, realmente las necesitamos. ¿Qué pasaría en un paciente que no tenga una función de las aurículas? O sea, que tenga un latido ventricular, digamos, de 60 latidos por minuto, por ejemplo, una situación hipotética, pues realmente el ventrículo está supliendo todo lo que nosotros necesitamos normalmente. Pero realmente lo que sucede es que el corazón sí puede sobrevivir, entre comillas, sin la función o sin la contracción auricular, porque cuando se encuentra una persona en reposo, no sucede ningún síntoma, no estaría pasando nada. Pero donde sí hay problema es cuando nosotros sometemos a una persona a esfuerzo, ya sea, por ejemplo, en esta imagen, la que suba las escaleras, que empieza a correr, que practica algún deporte, cualquier actividad física, en este caso sí va a provocar síntomas en nuestro paciente. Principalmente van a provocar síntomas de insuficiencia cardíaca.
se va a ver reflejado principalmente como disnea, pero también puede encontrarse síntomas de angor pectoris, como dolor de tipo opresivo, retroesternal, o sea, aquí en el pecho, y pues otros síntomas que también se van a ver reflejados en nuestro paciente en el caso de que las aurículas no funcionen, porque en reposo sí lo puede suplir, pero ya en alguna actividad física bueno, la cantidad de sangre que llega a los ventrículos no es suficiente y ahí es donde va a afectarse nuestro organismo. Ahora hablemos sobre los cambios de la presión auricular. Este es otro de los componentes del diagrama de Wiggers que vamos a ver a continuación y tenemos varias ondas. Esto son las ondas normales de presión que existen en nuestra aurícula. Es la A, la C, X, V e Y. Empecemos con la A. Como tal, yo me lo aprendí así. La A de contracción auricular, la C de contracción ventricular y la V de venas. Y esto lo veremos ya ahorita a detalle. Recordemos que en el ciclo cardíaco pues está la contracción auricular. Entonces cuando sucede la contracción auricular, la presión dentro de la aurícula va a empezar a aumentar porque como tal se está contrayendo la aurícula. Eso va a favorecer que aumente la presión. Y recordemos que la contracción auricular va antes de la contracción ventricular. Una vez que ya suceda después de la contracción auricular, la contracción ventricular, lo que va a generar es que cuando ya se venza esta presión del ventrículo hacia las aurículas, lo que va a pasar es que las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar. Se cierran porque el ventrículo se va a empezar a contraer para vencer la fuerza de la aorta y del tronco pulmonar. Una vez que se vence esta fuerza, pues va a salir la sangre hacia este tipo de arterias. Pero ¿cómo se va a formar esta onda? Esta onda se va a generar con la contracción ventricular. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros tengamos la contracción ventricular, vamos a estar generando un flujo retrógrado. O sea, como vamos a empezar a contraer el ventrículo, pues la sangre va a empezar a salir hacia donde haya algún hueco. Pero como están las válvulas auriculoventriculares, las válvulas esas se van a cerrar cuando empiece la contracción ventricular. Entonces se cierran y como es demasiada la presión, más o menos genera como un abombamiento, como una protrusión hacia las aurículas. Entonces, cuando se genera esta contracción, como las válvulas se protruyen hacia la cavidad auricular, va a aumentar ligeramente la presión dentro de la aurícula después de la contracción auricular. Esta presión aumenta ligeramente, pero no aumenta demasiado, ya que recordemos que tenemos los músculos papilares, que estos se contraen igual con el ventrículo y van a apoyar a que nuestras válvulas no protruyan en exceso, digamos. Y recordemos que una vez que ya la contracción auricular sucede, se contrae, aumenta la presión, va a empezar la relajación de la aurícula. Esto no se vería afectado si el ventrículo obviamente pues, no se estuviera contrayendo. Entonces viene la contracción auricular, empieza, bueno, este es el periodo de sístole, después viene el periodo de diástole. Y recordemos que durante el periodo de diástole de la aurícula está la contracción del ventrículo. Esta C de contracción del ventrículo es donde se da este pequeño aumento de la presión. Pero, pues como tal, la aurícula ya va a estar relajándose y se forma ya la onda X, que es durante la diástole auricular. Por eso la presión, como ya está todo relajado, pues es el sitio de gran depresión, por así decirlo, de la aurícula. Entonces la presión va a disminuir hasta su punto más bajo. Una vez que ya se relajó la aurícula, como tuvimos esta contracción del ventrículo, la sangre, como les había mencionado, sale hacia las arterias, pasa por los capilares y llega a las venas. Esta sangre que viene de las venas va a empezar a empujar o va a empezar a llenar la aurícula. Y así es como la sangre de las venas va a empezar a llenar las aurículas y a su vez va a empezar a aumentar la presión de la aurícula por la sangre que va a estar llegando de las venas. Por eso la onda B de venas. Este flujo lento de la sangre de las venas hacia las aurículas mientras la válvula auriculoventricular está cerrada. Es como lo habíamos mencionado en la diapositiva pasada,
que la aurícula va a empezar a llenarse por esta sangre que llega de las venas, pero la presión de la aurícula no es tan grande como para poder vencer al ventrículo, hasta que el ventrículo ya empiece a relajarse. Una vez que se empieza a relajar, la presión de las aurículas va a llegar al punto donde va a empezar a vencer la válvula auriculoventricular o la presión del ventrículo. Entonces es tanta la diferencia ya de presión que cuando lo vence se abren las válvulas auriculoventriculares. Entonces la aurícula que ya estaba grandota, llena de sangre, como ya vence al ventrículo, se va a vaciar. Entonces por eso baja otra vez la presión. Y así se va a estar repitiendo. Después de que ya se llene, vaya pasando el 80% casi del llenado ventricular de la aurícula al ventrículo, eh, después viene la contracción auricular. Sucede la contracción auricular y otra vez van a generar todas estas ondas. La A de la contracción auricular, donde aumenta la presión por la propia contracción de la aurícula, después viene la relajación, pero durante la relajación de la aurícula está la contracción ventricular, C de contracción ventricular, entonces ahí aumenta la presión dentro de la aurícula porque se da este flujo retrógrado, ¿no? Que se protruye. Se da la relajación completa de la aurícula, la diástole auricular, y la sangre que viene de las venas va a empezar a llenar la aurícula, se forma la onda B y la aurícula va a estar tan llena, va a tener mucha presión que va a vencer a los ventrículos. Entonces otra vez viene ya el llenado del ventrículo y aquí es donde se da la apertura en la Y, la diástole ventricular, obviamente se da la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Continuemos con la función del ventrículo como bomba. El llenado de los ventrículos durante la diástole se va a dividir en tres tercios, por así decirlo, o en tres fases. El llenado rápido de los ventrículos, el llenado lento de los ventrículos y finalmente la contracción auricular. Durante el primer tercio de la diástole ocurre el llenado rápido de los ventrículos, ya que la sangre almacenada en las aurículas va a drenar rápidamente hacia los ventrículos cuando las válvulas aurículas ventriculares se abren por la diferencia de las presiones que ya habíamos comentado, de que la sangre va llegando de las venas, se acumula y una vez que la aurícula vence la presión, la presión de la aurícula vence la presión del ventrículo, las válvulas auriculoventriculares se abren o ceden y la sangre de las aurículas va a viajar hacia los ventrículos. El segundo tercio es el llenado lento de los ventrículos. Cuando ya se cuando ya se venció esta presión de las aurículas hacia los ventrículos, va a empezar a fluir la sangre, pero ya el segundo tercio va a fluir una pequeña cantidad de sangre porque ya la diferencia de presiones no es tan grande, desde las venas hacia los ventrículos atravesando por las aurículas. Y finalmente el último tercio corresponde a la contracción auricular, ya que la contracción auricular básicamente va a estar aportando un 20% del llenado de los ventrículos. Y continuando con el vaciado de los ventrículos durante la sístole, se divide igual en tres fases, por así decirlo. Va a empezar con la contracción isovolumétrica o isométrica. Se produce con un aumento en la tensión del músculo, o sea, el músculo va a tener un aumento de su tensión, va a haber contracción, pero no existe un acortamiento de las fibras musculares y si llega a existir es muy escaso. La contracción de los músculos se efectúa, pero como tal hay una contracción, pero no hay un vaciado de la cavidad, o sea, el volumen permanece constante, por eso es iso, que significa igual. El aumento súbito de la presión ventricular hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Recordemos que la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Estas válvulas, ya sea tricúspide o mitral, se van a cerrar cuando la presión de los ventrículos, o sea, cuando existe esta contracción isovolumétrica, va a favorecer que la válvula auriculoventricular se cierra y va a generar un ruido, el cierre de estas válvulas, que después veremos que es el ruido S1. El cierre de las válvulas auriculoventriculares durante el periodo de la contracción isovolumétrica. Y como se contrae y está cerrado tanto la válvula auriculoventricular como las semilunares, aumenta súbitamente la presión, pero el volumen no se va a estar modificando. Esto ocurre 0.02 a 0.03 segundos después
de alcanzar la presión suficiente para abrir las válvulas semilunares es cuando ya comienza con el periodo de eyección, que el periodo de eyección igual va a tener, se divide en 3 tercios. El primer tercio es el periodo de eyección rápida. Esto sucede porque es tanta la presión que la sangre va a empezar a salir del ventrículo hacia las arterias, va a salir rápidamente esta eyección, por eso se denomina esta fase como eyección rápida. En esta fase se da el 70% del vaciado de la sangre, se da durante este primer tercio, y durante los otros 2 tercios, durante el segundo y tercer tercio, solamente sale el 30% restante. Por ello, durante el primero, que sale la 70, sale el 70%, se denomina como periodo de eyección rápida, y durante el segundo al tercer tercio se considera como periodo de eyección lenta, donde nada más sale el 30% del volumen eyectado. Y finalmente, ya una vez que sale la sangre a través de la arteria pulmonar y de la aorta, recordemos que las arterias elásticas, estas arterias de gran calibre, tienen la capacidad de regresar a su tamaño original por su elasticidad, porque tienen fibras elásticas. Esto que va generando, esta propiedad que tiene de poder volver a su tamaño original hace que la presión dentro de la arteria sea constante, por lo que cuando el ventrículo se vacíe por completo, pues la presión intraventricular es casi nula. Entonces, cuando la sangre que está en las arterias va a estar con una presión constante, esta sangre de las arterias va a intentar regresar hacia los ventrículos, pero no sucede esto porque tenemos unas válvulas. Entonces, estas cazuelitas, cuando sale la sangre del ventrículo hacia la aorta o hacia el tronco pulmonar, se abren, y como regresa la sangre, como son cazuelitas, ¡pum!, se va a cerrar. Esto va a generar el segundo ruido cardíaco. Y cuando se cierra, el ventrículo pues va a tener el mismo volumen. Se van a estar cerradas las válvulas, tanto el aurículo ventricular como las semilunares, y el volumen no va a estar modificándose, pero la contracción que tenía el ventrículo se va a empezar a quitar, o sea, se va a empezar a relajar el músculo ventricular sin que su volumen se modifique. También esto que se genera por la relajación, como el volumen no se mueve, pero se está relajando, la presión va a empezar a disminuir. Las presiones elevadas de las arterias empujan inmediatamente la sangre de nuevo hacia los ventrículos. Es lo que les explicaba de cómo va regresando la sangre desde las arterias a los ventrículos. Esto va a generar que las válvulas se cierren y va a generar las válvulas semilunares y genera el segundo ruido cardíaco. Esto sucede de 0.03 a 0.06 segundos, se relaja sin modificar el volumen ventricular, la relajación isovolumétrica. Y aquí tenemos un resumen de todo el ciclo cardíaco, que lo estaremos viendo ya más a detalle, que empieza igual ahorita vamos a ver sobre los volúmenes y sobre la relación de estos volúmenes con la presión. Empezamos con la telediástole, que es este periodo es al final de la diástole, digamos el tercer tercio de la diástole, que si recordamos, el tercer tercio de la diástole es la contracción auricular. Entonces, se da la contracción de las aurículas está la sístole auricular, se llenan los ventrículos y entonces es aquí donde las presiones se van a igualar y va a empezar a vencer la presión ventricular por la contracción que genera. Se cierran las válvulas auriculoventriculares y empieza a aumentar la presión sin modificar el volumen. De aquí se denomina como contracción isovolumétrica. Después, una vez que ya se vence la presión de las válvulas semilunares, la sangre va a empezar a salir hacia la circulación sistémica y pulmonar y empieza la eyección ventricular, la rápida y la lenta. Una vez que ya se vació el corazón, recordemos que la sangre va a regresar otra vez desde las arterias hacia los ventrículos por flujo retrógrado, tiene un flujo retrógrado por esta presión, pero el flujo retrógrado se impide porque las propias válvulas se cierran. Se cierran las válvulas semilunares, entonces la sangre, en lugar de regresar, pues sigue su flujo hacia la circulación sistémica y vuelve a llegar otra vez a las aurículas a través de las venas. De la vena cava superior, inferior, y de la aurícula izquierda pues viene de las venas pulmonares.
Recordemos que aunque sea sangre oxigenada, se denominan como venas porque una vena es un vaso que llegue al corazón y las arterias son los vasos que salen del corazón. Y así es como se completa básicamente el ciclo cardíaco. Hablando de los tipos de volumen, tenemos varios tipos de volumen. El volumen telediastólico, que es el volumen que exista al final de la diástole, o sea, una vez que ya pasó el llenado rápido, el llenado lento y finalmente la contracción auricular, después de que pasó todo esto y se llenó por completo y llegamos al final de la diástole, este volumen se denomina como volumen telediastólico, o sea, el volumen que llega al final de la diástole. Generalmente es de 10 a 120 mililitros, pero en ciertas condiciones, cuando hacemos ejercicio o en otro tipo de condiciones, el volumen telediastólico puede llegar a aumentar hasta 150 o 180 mililitros en un corazón sano. El volumen sistólico básicamente es el volumen de sangre que sale eyectado por el ventrículo, que aproximadamente es de 70 mililitros, y también con el volumen sistólico es algo importante porque de ahí podemos ir calculando el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 60, lo que tengo que hacer es multiplicar 60, que es la frecuencia cardíaca, por el volumen sistólico. En este caso, pongámosle que es 70 mililitros. Y si nosotros multiplicamos mi frecuencia de 60 por 70, pues me va a salir el gasto cardíaco. Después está el volumen telesistólico, que es al final de la sístole. O sea, ya una vez que se exprime el corazón, ya al final de que se sale toda la sangre del ventrículo, la sangre que queda remanente, o sea, no va a quedar por completo vacío, no se va a colapsar, de entre comillas, sino va a quedar un poquito de sangre, o sea, va a sobrar un poquito de sangre en nuestro ventrículo y esta cantidad es de 40 a 50 mililitros. Y aquí podemos, con el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, lo podemos calcular el volumen sistólico. Y básicamente es como se calcula con ecocardiograma el volumen sistólico. Ya que si nosotros restamos el volumen telediastólico, que es la cantidad que queda en el ventrículo al final de la diástole, cuando nosotros hacemos la sístole, si nosotros restamos la cantidad de la diástole durante el volumen menos el volumen que queda al final de la sístole, nosotros podemos calcularlo. O sea, si nosotros restamos 120 menos 50, nos va a dar el volumen sistólico, que es igual a 70. Que básicamente de 120 que estaba lleno, se salen 70 mililitros y va a quedar el volumen al final de la sístole, que es el volumen telesistólico de 50 mililitros. En ciertas condiciones, por un aumento del gasto cardíaco o de la frecuencia cardíaca, el volumen telesistólico puede disminuir hasta 10 a 20 mililitros. Y la fracción de eyección es el porcentaje que sale de sangre. O sea, si nosotros tenemos 70, si nosotros al final del volumen telediastólico tenemos 120 y estamos expulsando 70, calculamos el porcentaje. Si 120 es a 100, 70 a cuánto equivale. Entonces 70 por 100 entre 120. Y así vamos a calcular la fracción de eyección. Y tenemos diversas funciones de las válvulas. La válvula auriculoventricular, que es la tricúspide y la mitral, la tricúspide del lado del corazón derecho y la mitral del lado del corazón izquierdo. Estas van a impedir el flujo retrógrado de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. O sea, cuando nosotros el ventrículo se contrae, va a impedir que la sangre se vuelva a regresar a la aurícula. Esta es la función de las válvulas auriculoventriculares. La válvula semilunar, que son dos, la aórtica y la pulmonar, recordemos que la característica de estas válvulas es que tienen dos valvas, a diferencia de la tricúspide que tiene tres. Y bueno, la mitral igual tiene dos. Estas van a impedir el flujo retrógrado desde las arterias grandes como la aorta y el tróncon pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Recordemos que cuando se relaja el corazón, la sangre que debemos de llenar al ventrículo no debe ser de las arterias, sino debe ser de las venas. Tiene que llegar sangre de las venas y de las aurículas para que la sangre vuelva a empujarse y siga su camino, digamos, hacia el frente, y no que la sangre se regrese. Por eso sirven las válvulas semilunares, para que impidan que la sangre de las arterias
regrese otra vez a los ventrículos. Y tenemos los músculos papilares. Estos músculos papilares se encuentran en los ventrículos, que van a estar unidos con las cuerdas tendinosas para evitar que las válvulas auriculoventriculares colapsen o más bien tengan una protrusión excesiva hacia las aurículas durante la contracción ventricular. O sea, como tal, estas no se van a encargar de cerrar las válvulas, sino, digamos, al contrario, van a evitar que se protruyan en exceso, inclusive de que se abran, para que las válvulas permanezcan en su sitio y no protruyan en exceso hacia las aurículas y puedan ocasionar alguna lesión en valvular. Ahora sigue la relación entre la presión y el volumen. Empecemos aquí y vamos a recordar todos los volúmenes y todas las fases que habíamos mencionado del ciclo cardíaco. Empecemos con el volumen telesistólico. Recordemos que este volumen es el que ocurre al final de la sístole, ya que el ventrículo, entre comillas, se vació. El volumen es de 50 y recordemos que durante el periodo de llenado va a llegar hasta el volumen telediastólico, que es al final de la diástole, que va a aumentar de 50 hasta aproximadamente de 110 a 120 mililitros. Y en este periodo de diástole vamos a tener una modificación del volumen, porque la sangre va a estar entrando desde las aurículas hacia los ventrículos y va a aumentar de 50 a 120 mililitros durante 3 fases: la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y la fase de la contracción auricular. Recordemos que más o menos son por tercios, aquí y aquí aproximadamente. Se da el llenado rápido, el llenado lento y finalmente vamos a tener la contracción auricular. Aumenta la presión levemente porque pues es provocado por la propia contracción auricular. Y en el momento de que la presión de los ventrículos empiece a vencer la presión de las aurículas, va a empezar, entre comillas, a regresarse un poco la sangre hacia los aurículas. Entonces esto va a generar que la válvula auriculoventricular, en este caso hablando del ventrículo izquierdo, la válvula mitral, se cierre. Entonces va a generar que nuestro ventrículo tenga el mismo volumen. Se va a mantener en 120 todo el tiempo porque está hermético. Tanto la válvula semilunar, o sea, la válvula aórtica en este caso, y la válvula auriculoventricular, la mitral, van a estar cerradas. Entonces es un conjunto o un sitio cerrado. Entonces, de ahí viene, después de la diástole, viene la sístole. En este periodo, la primer parte de la sístole es la contracción isovolumétrica. Entonces, como se va a empezar a contraer el ventrículo, pero no va a modificar su volumen, va a empezar a aumentar la presión, desde casi unos 3-5 milímetros de mercurio hasta los 80 milímetros de mercurio aproximadamente, donde nosotros al momento de llegar a este nivel, a este valor de 80 milímetros de mercurio, vamos a poder vencer la presión de la presión arterial sistémica, que aproximadamente en promedio es 80. Nosotros, al vencer esta presión, vamos a vencer la fuerza que está generando la válvula aórtica. Abrimos la válvula aórtica y va a empezar las fases de la sístole: el periodo de eyección rápida y el periodo de eyección lenta, que si lo dividimos en tercios, el primer tercio va a salir el 70% de la sangre del ventrículo aproximadamente, y finalmente en los últimos 2 tercios va a salir aproximadamente el 30%. Recordemos que cuando sale la sangre del ventrículo, por la elasticidad de las arterias, la presión en las arterias pues va a permanecer constante, por lo que es una presión, entre comillas, elevada, que a diferencia del ventrículo que ya está vacío, pues el ventrículo, entre comillas, va a tener muy poca presión. El ventrículo va a llegar a este nivel de presión. Entonces la aorta va a empezar a regresar, o va a tener un flujo, entre comillas, retrógrado de la sangre, pero esto va a ser impedido por la propia válvula aórtica, porque al momento de que regresa la sangre e intente tener un flujo retrógrado, la válvula aórtica se cierra
e impide el flujo retrógrado y permite que la sangre vaya continuando hacia adelante, un flujo anterógrado hacia la circulación sistémica. Y en este periodo, cuando se cierra la válvula aórtica, otra vez tenemos un circuito hermético. Nuestro ventrículo va a estar completamente sin modificaciones de volumen, pero como ya termina la sístole, continúa la diástole, se va a empezar a relajar el músculo, pero el volumen no se modifica, el volumen va a ser constante y la presión del ventrículo va a empezar a disminuir, hasta el punto donde otra vez la sangre que viene de la circulación sistémica va a empezar a llegar y va a empezar a vencer, a querer vencer la fuerza de las válvulas auriculoventriculares hasta el punto donde abre la válvula auriculoventricular, o sea, la válvula mitral, y vuelve a llenarse de nuevo nuestro ventrículo, el ventrículo izquierdo. Y pues básicamente esto es la relación entre el volumen y las presiones. Continuemos con el electrocardiograma, que es otro de los componentes del diagrama de Wiggers. Recordemos que nuestro electrocardiograma va a tener ondas. Estas ondas tienen nombres. La P, que representa la despolarización auricular, el complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo, la onda T, que es la repolarización ventricular, y en algunos casos es muy raro que llegue a aparecer la onda U, que es la repolarización de los músculos papilares o la repolarización de la red de Purkinje. Como tal, esta onda la denominan como desconocida, pero pues se puede atribuir ya sea a los músculos papilares o a la red de Purkinje. Y también como datos extras, si la aurícula tiene una despolarización, así como el ventrículo tiene su despolarización, el ventrículo tiene una repolarización. Pero ¿dónde está la repolarización de las aurículas? La repolarización de las aurículas aproximadamente ocurre en el segmento PR, pero también hay unos que también lo denominan como que está solapado por el complejo QRS. Entonces es normal que nosotros no encontremos esta onda que es la repolarización de las aurículas, y normalmente pues se ve como en este esquema. Y bueno, aquí podemos ver cómo se relaciona, bueno, o qué sitios se van despolarizando de nuestro corazón, y lo podemos como representar con las ondas que ocurren en el electrocardiograma. Primero empecemos con la onda P, que es la despolarización de las aurículas. La despolarización se origina en el nódulo sinoauricular, que a su vez va a empezar a mandar las señales a través de las fascias internodales, y mientras viaja de la onda del nodo sinoauricular hacia el nodo auriculoventricular, es este segmento, el segmento PR. También recordemos que un segmento, yo me lo aprendí así como algo chiquito, un pedacito, un segmento de algo, y un intervalo como algo más grande. Entonces, el intervalo tiene ondas porque es más grande y un segmento no tiene ondas. Entonces, si nosotros hablamos del intervalo PR, es de aquí hasta acá. Y si hablamos de un segmento, es de aquí hasta acá. Entonces el intervalo tiene ondas y el segmento no tiene ondas. Después viene ya la despolarización, o no, viene el complejo QRS, que básicamente es la despolarización del ventrículo, donde se va a través del tabique hacia las paredes de los ventrículos, y finalmente todos los ventrículos, bueno, los dos ventrículos van a estar completamente despolarizados, que si recordemos nuestros caminitos de los cambios de químico, eléctrico, mecánico, primero se da el cambio eléctrico y finalmente ocurre la contracción o el cambio mecánico, que el cambio mecánico o la contracción de los ventrículos va a suceder en este segmento, en el segmento ST. De ahí viene la repolarización ventricular. Es importante mencionar que el potencial de acción o la despolarización viaja del endocardio al epicardio, y la repolarización es del epicardio al endocardio. O sea, va de afuera, de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro la repolarización. Y finalmente, ya una vez que termina la repolarización del epicardio al endocardio, de los ventrículos, tenemos
bueno, nuestro electrocardiograma, entre comillas, completo, y es como es un ciclo completo del electrocardiograma. Y también hablando sobre los ruidos cardíacos, tenemos dos normales, pero pueden existir otros ruidos, otros dos ruidos. El primer ruido, que es el S1, este va a ocurrir al momento en el que se cierren las válvulas auriculoventriculares, que recordemos que es durante la contracción isovolumétrica. Porque las presiones dentro del ventrículo aumentan, esto genera que la válvula se cierre y empieza la contracción, y ahí se genera en las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral y la tricúspide, empieza el primer ruido. Cuando se cierran, esa vibración que generan genera un sonido y pues es el sonido 1. De ahí viene el segundo sonido. Recordemos que se da la contracción isovolumétrica y ahí es donde se cierran las válvulas. Empieza a aumentar la presión del ventrículo, llega hasta 80 milímetros de mercurio y se abren las válvulas semilunares, o sea, la aórtica y la pulmonar. Se abren las válvulas, pero recordemos, este flujo retrógrado que es provocado por la elasticidad de las arterias. Empieza este flujo retrógrado y las válvulas semilunares lo van a impedir, impiden el flujo retrógrado de las arterias hacia los ventrículos y se cierran las válvulas semilunares, entonces van a generar el segundo ruido. Esto es muy importante. Entonces, el S1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 es el cierre de las válvulas semilunares. Pueden existir otros ruidos. El S3. S3 es importante considerarlo porque es un ruido que puede ser normal o puede ser patológico. Es provocado durante la fase del llenado rápido ventricular. O sea, básicamente es que durante el llenado rápido la sangre llega tan fuerte al ventrículo, a la pared del ventrículo, que choca y genera como una vibración. Esta vibración es el ruido que va a generar durante el S3. Es normal en niños, en el ejercicio y en las mujeres embarazadas, porque hemodinámicamente tiene un mayor flujo la sangre. En los niños durante el ejercicio y en el embarazo por los cambios hormonales y la cantidad de líquido que tiene la mujer, o el líquido, bueno, la cantidad de sangre que existen en las mujeres embarazadas. Y también en la insuficiencia cardíaca, en este caso nosotros sí podemos encontrar este tercer ruido, pero obviamente en este caso es patológico. Y el cuarto ruido es por una distensión brusca y la vibración de los ventrículos durante la contracción auricular. Aquí me equivoqué, no es ventricular, es auricular. Durante esta contracción de la aurícula va a generar que tanto las cuerdas tendinosas como la pared del ventrículo vibre, y este ruido, cuando nosotros lo encontramos, siempre es patológico. Y aquí tenemos ya nuestro diagrama de Wiggers, donde podemos, bueno, englobar todo. El primer ruido durante el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que está aquí, o sea, el primer ruido, o sea, se da el cierre de la válvula auriculoventricular, se da el primer ruido, que es durante la contracción isovolumétrica. El segundo ruido durante el cierre de las válvulas semilunares o válvula aórtica y pulmonar, que es esta parte durante la relajación isovolumétrica. Bueno, vamos a empezar con la presión aórtica. La presión aórtica va a tener algunos detalles interesantes como esta parte de aquí, pero ahorita lleguemos a ese punto. Empecemos con la sístole. Durante, o más bien después de la contracción isovolumétrica, durante esta contracción, la válvula auriculoventricular se va a cerrar. Entonces, la presión dentro del ventrículo va a empezar a aumentar hasta vencer la presión de la aorta. Una vez que se vence la presión de la aorta, porque la presión del ventrículo es mucho mayor, se abre la válvula aórtica. Entonces, la sangre que va a estar dentro de la aorta va a generar un aumento de la presión, y posteriormente, como la sangre va a empezar a viajar hacia la circulación sistémica, pues la presión va a empezar a disminuir gradualmente, hasta el punto donde la válvula aórtica se va a cerrar. Se cierra la válvula porque recordemos, habíamos mencionado la propiedad elástica. La sangre va a empezar a tener un flujo retrógrado por esta presión, digamos, que va a estar generando la elasticidad. Esta presión que genera sobre la sangre va a hacer que la sangre mantenga un flujo anterogrado, pero la sangre se mueve hacia todos lados, así que también va a tener un flujo retrógrado.
pero esto va a ser impedido por las válvulas semilunares. Por eso, cuando la sangre va regresando, estas cazuelitas de la válvula aórtica pues se van a cerrar y van a generar el segundo ruido en esta parte cuando se cierra la válvula aórtica. Pero aquí tenemos un aumento de la presión. ¿Por qué sucede? Cuando se va regresando la sangre, cuando tiene este flujo retrógrado y choca con la válvula aórtica, pues va a hacer que la aorta pues como que se infle tantito, ¿no? Porque viene toda la sangre, choca y como no puede meterse al ventrículo, pues la aorta se engorda tantito y pues otra vez vuelve a disminuir la presión y por eso se da este piquito, este pequeño piquito que se llama onda dícrota. D-I-C-R-O-T-A. Esta onda dícrota es por el flujo retrógrado que choca con la válvula aórtica cuando ya la válvula aórtica pues está cerrada, ¿no? Se cierra y genera esta onda. Y pues la presión va a empezar a disminuir constantemente durante la diástole porque recordemos que la presión pues no va a caer abruptamente a cero como estaría ocurriendo con la presión ventricular, como en este caso cae hasta cero, sino que va a mantenerse un poco elevada por la propiedad elástica que tiene la aorta. Y pues a su vez otra vez se va a repetir estos cambios en la presión. Después, hablando de la presión auricular, recordemos que tenemos nuestras letras clave, la A de contracción auricular, la C de contracción ventricular y la V de venas. Entonces, si la A significa contracción auricular, pues es de esperarse que la presión aumente porque pues, la aurícula tiene una contracción y pues va a apretar todo y va a aumentar la presión. Después de la contracción auricular viene una relajación, por eso va a empezar a disminuir la presión, pero en este periodo recordemos que se solapa o se cruza con la contracción de los ventrículos, entonces por eso es la onda C de contracción ventricular. Pero recordemos que nuestras válvulas auriculoventriculares, cuando ocurre la contracción isovolumétrica, las válvulas se cierran, entonces ahí se genera el primer ruido. Se cierran estas válvulas auriculoventriculares, pero es tanta la presión que protruyen o prolapsan, tienen como un abombamiento hacia las aurículas. Entonces las aurículas, como van a estar apretadas por las válvulas, pues va a aumentar por un periodo pequeño esta presión y por eso se forma la onda C, por la contracción de los ventrículos. Entonces, continuamos con la relajación de la aurícula, la diástole auricular, y recordemos que durante la sístole, pues como la sangre va a salir del ventrículo y va a empezar hacia la circulación sistémica, pasa por los capilares y regresa por las venas, esta sangre que va empujándose va a empujar la sangre de las venas hacia las aurículas. Entonces esta sangre que va a estar llegando y va a estar aumentando, va a estar dilatando, digamos, nuestra aurícula, pues va a favorecer que la presión de la aurícula vaya aumentando poco a poco y se va a formar nuestra onda V, que ya es cuando la sangre de las venas va a empezar a aumentar la presión auricular hasta el punto donde la presión de las aurículas vence la presión de los ventrículos y se abren las válvulas auriculoventriculares. Aquí tenemos nuestra onda B, aquí está la C, digo la A, la C y después hasta acá está la onda V. Cuando vence la fuerza o más bien vence la presión de los ventrículos, pues se abre la válvula auriculoventricular desde la aurícula hacia los ventrículos, vence y por eso aquí se da la apertura de la válvula auriculoventricular. Ahora continuemos con la presión ventricular. En esta parte donde ocurre la contracción auricular, aquí en esta parte, se da la contracción auricular, por eso aumenta la presión de los ventrículos, por esta contracción de las aurículas. Después, por la presión del ventrículo se cierran las válvulas auriculoventriculares, se da el primer ruido, se cierra la válvula auriculoventricular y viene la contracción isovolumétrica. Entonces, es el mismo volumen, pero aumenta la presión. Aumenta la presión hasta el punto donde la presión del ventrículo vence a la presión de la aorta y se abre la válvula aórtica, sale la sangre y la presión, pues como ocurre con la sístole, pues la presión va a seguir aumentando hasta que la sangre va a empezar a
salirse del ventrículo y la presión va a empezar a disminuir gradualmente hasta que la válvula aórtica por el flujo retrógrado se cierra. Entonces ya empieza el periodo de la relajación del ventrículo. Entonces, como ya está hermético, ya está todo cerrado, empieza la relajación isovolumétrica. Aquí viene relajación isovolumétrica, disminuye la presión porque va relajándose el ventrículo hasta el punto de caer o básicamente colapsar, o bueno, caer la presión hasta casi un valor de cero y se va a mantener entre comillas constante este valor hasta que ya empieza la diástole porque va a estar llegando la sangre, pero pues no va a generar una presión suficiente hasta el punto donde llega la contracción auricular y ya genera la contracción auricular, el cierre, bueno, al terminar la contracción, genera el cierre de las válvulas auriculoventriculares, generando el primer ruido y continuando con la contracción isovolumétrica. Y así cada latido cardíaco. Después vienen los volúmenes o el volumen ventricular. El volumen pues va a aumentar tantito con la contracción auricular, después va a mantenerse constante porque está hermético el corazón, se cierran las válvulas, tanto la auriculoventricular como la aórtica, se da el periodo de contracción del ventrículo, aumenta la presión, pero el volumen se mantiene igual, aquí se ve. Contracción isovolumétrica. El volumen permanece constante, por eso es isovolumétrica, pero la presión sí va a aumentar, aumenta hasta acá. Después abre la válvula aórtica, se abre la válvula aórtica en este punto y pues el volumen, como está abierta la válvula, o sea, está abierta la puerta, pues empieza a salir la sangre y va a empezar a disminuir el volumen ventricular durante la sístole, porque pues, la sístole favorece la contracción y sale la sangre. Y después va a empezar con la diástole, el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular y se vuelve a repetir todo el caminito. Después viene el electrocardiograma. El electrocardiograma tenemos nuestra onda P, nuestro segmento PR, complejo QRS, segmento ST y la onda T de la repolarización de los ventrículos y la repolarización auricular pues se va a estar solapando, lo va a estar ocultando el complejo QRS y el segmento PR. También es importante mencionar sobre nuestros cambios que habíamos mencionado, que primero es el cambio químico, después el cambio eléctrico y al final el cambio mecánico. Aquí vemos el cambio eléctrico que precede al cambio mecánico, al igual que el complejo QRS. Aquí está la contracción, aquí empieza la contracción en esta rayita. Entonces, primero empieza el cambio eléctrico y después ya empieza el cambio mecánico. Por eso hablábamos de que, qué sucede primero. Primero el cambio químico, los iones. Digo, las moléculas de sodio y estos. Después vienen ya las cargas eléctricas, los cambios eléctricos. Ahora sí, los iones, positivos, negativos, aniones, cationes, estos van a empezar a viajar. Después vienen los cambios mecánicos. Cuando ya se da la despolarización del cambio eléctrico, sucede ya el cambio mecánico. Y finalmente, lo que ya habíamos mencionado brevemente, los ruidos cardíacos. S1, cierre de las válvulas auriculoventriculares. S2, el cierre de las válvulas semilunares. S3, habíamos mencionado que es durante la fase de llenado rápido de los ventrículos, porque la sangre choca con los ventrículos y genera el S3. Aquí está la fase de llenado rápido, el primer tercio de la diástole. Aquí está el primer tercio. Y el S4, aquí no aparece, pero está durante la contracción auricular. En esta parte, en el tercer tercio de la diástole, que está la contracción auricular, aquí, en esta parte, antes del S1, o sea, aquí, debería estar el S4. Recordemos que el S4 siempre es patológico. ¿Y cuál es el momento de apertura y cierre de las válvulas cardíacas? Las válvulas auriculoventriculares. Eso es importante que estos diagramitas, estos esquemas de Wiggers que se vayan encontrando en todos los libros, se los aprendan, no de memoria, sino que vayan integrando, que vayan viéndolo como un pasito, o sea, como, ok, primero empieza con la contracción isovolumétrica, se abren las válvulas, sale la sangre, esto va a generar
que vuelva a viajar toda la sangre hasta las aurículas. Y vayan paso por paso por paso para que lo vayan integrando, porque de aquí es donde se hacen muchas preguntas. Y, por ejemplo, te pueden preguntar, el cierre de las válvulas, ¿cuándo se da? Cuando la presión ventricular rebasa la aurícula, o al inicio de la sístole, durante la contracción isovolumétrica, o después de la contracción auricular. Así es como más o menos ustedes deben ir como detectando, deben ir entendiendo el ciclo cardíaco, porque como tal no te van a preguntar algo muy específico, sino te pueden hacer muchísimas preguntas en esta parte del ciclo cardíaco. Entonces es importante que más o menos vayan integrando cómo se da este cierre y apertura de las válvulas, qué va antes o qué va después, así pasito por pasito, con calma, y así es como ya van a poder entender de manera integral el ciclo cardíaco. Ahora, las válvulas auriculoventriculares, ¿cuándo se da la apertura? Cuando la presión auricular rebasa la ventricular, o sea, al inicio de la diástole. Las válvulas semilunares. El cierre de estas válvulas va a generar el segundo ruido cardíaco. A las válvulas auriculoventriculares el cierre genera el S1 y el cierre de las válvulas semilunares genera el S2. Este se da al comienzo de la diástole. ¿Por qué? Porque recordemos, este flujo retrógrado hace que las válvulas se cierren. Coincide con el final de la onda T durante la repolarización de los ventrículos o cuando la presión intraventricular disminuye por debajo de las presiones de la aorta y de la arteria pulmonar. Entonces, si la presión dentro del ventrículo es menos que la aorta, recordemos, la sangre fluye a través de su gradiente de presión, de mayor al menor. Si la aorta tiene más y el ventrículo menos, pues va a intentar regresar la sangre. Y ahí es cuando se cierran las válvulas. Y la apertura es cuando la presión intraventricular rebasa las presiones aórtica y pulmonar. Tenemos múltiples esquemas de Wiggers. Este es del libro de Bernard Levy, este es del libro de Constanzo, este es de Silverthorne. Entonces, lo importante es que ustedes escojan el diagrama que más les guste, con el que más se sientan cómodos, al que más le entiendan. Entre comillas, no existe un mejor libro. El mejor libro es el que mejor ustedes como lo entiendan más y que se les haga más fácil de leer. Y también es más fácil leer menos páginas. Entonces, pues, ustedes váyanle midiendo más o menos a sus tiempos y a los temas para que pues les vaya bien en su departamental. Y pues básicamente esto ya sería toda nuestra clase. Espero les sirva y pues sería todo por mi parte.